Pues nada, muchas gracias a todos por venir a este meetup. A ver, tenemos ya 756 personas, he visto antes en el meetup de Cloud. Este es el cuarto meetup, me parece que me suena que hacemos aquí, el primero que hacemos en estas oficinas. Y nada, animaros a participar en el meetup a todos, a enviar temas o ofertas o lo que veáis para darle un poco de vida, como ha hecho la gente de Elasticbox. En este meetup vamos a tener dos charlas. Va a hacer primero Alfredo una introducción a Kubernetes, después David Navarro va a hablar de ElasticCube y después la gente de Elasticbox nos invitará a unas pizzas y unas cervezas aquí en la cocina para que tomamos algo rápido antes de irnos, ¿vale? Y podamos hablar y charlar, dudas, etcétera, ¿vale? Y podamos conocernos todos un poco. Y nada, os dejo con Alfredo. Alfredo es de nuestro equipo de sistemas, tiene 10 años de experiencia ya con estos temas y nos está ayudando mucho con temas de Kubernetes, con temas de OpenShift y de Kubernetes la verdad que controla bastante. Da una charla mañana también en Campus Madrid sobre este tema, ¿vale? Así que nada, os dejo ya con él. Muchas gracias, Nacho. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Os voy a explicar un poco unos conceptos básicos de Kubernetes. Algo que si alguien me hubiese explicado a mí cuando empecé con Kubernetes, pues me habría ahorrado mucho tiempo con estas breves pinceladas que os voy a compartir. Bueno, primero a mí yo creo que uno entiende mejor cómo funcionan las cosas si entiende por qué surgió la necesidad de que existiera esa cosa y cuál fue su primera función. Entonces empezaré un poquito con la historia de dónde surge Kubernetes. Y luego miraremos un poquito de arquitectura, al fin y al cabo soy de sistemas y me puede, y cómo funciona por dentro, que siempre es de agradecer saber un poco cómo funciona, porque si luego hay algún problema es más fácil ver por dónde van los tiros. Al final os enseñaré una pequeña demo pues, sobre uno de los ejemplos que tienen en Kubernetes, pues para que veáis cómo se maneja uno con la consola de Kubernetes. Bueno. Esto hace mucho tiempo, hace más de 10 años, Google se empezó a encontrar con un problema, y es que tenía que orquestar muchísimos servidores, miles de servidores, para muchos equipos de desarrollo, con diferentes necesidades, en los que tenían que hacer muchos despliegues continuos, y surgían varios problemas de todo esto. Uno era el hecho de estar coexistiendo varios proyectos en las mismas máquinas, que a lo mejor un proyecto te podía freír una máquina y entonces fastidiaba al resto de proyectos que estaban trabajando en esa máquina. Y de esto, bueno, este problema no solo afrontó Google, se afrontó un poco en plan por la comunidad y de aquí salió un poco la idea de los contenedores, el hecho de buscar la forma de aislar todos estos procesos, de forma que si uno de los procesos dejase de funcionar bien, muriese el proceso y no tumbase la máquina. Además de otras muchas ventajas de los contenedores, pero bueno, eso lo dejaremos para otras charlas sobre contenedores. Pero en lo que hoy nos interesa, en cuanto a Kubernetes, Google se enfrentó un poco al problema de tener que orquestar todos estos despliegues en sus miles de máquinas. Llegaban a un límite en el que la configuración, el hecho de ser capaces el configuration management, que se llama, tenía ya un límite, ya no te ayudaba hasta donde ellos querían, porque no era capaz de detectar en qué máquinas nos interesaba desplegar los nuevos proyectos, no trataba las máquinas de la misma forma que vamos a ver ahora que se tratan con Kubernetes. Entonces empezaron un proyecto que se llama Borg. El proyecto de Borg, del que Kubernetes hereda muchísimas cosas, está basado en una arquitectura en la que hay unos masters para controlar todo el ecosistema de Borg. Cada nodo de cómputo se llama Borglet, luego veremos que en Kubernetes hay una cosa parecida con los kubelets. Y tienen la figura de un scheduler, que es el que se va a encargar de ir situando todas las tareas en los sitios pues, con cierta inteligencia, ¿no? En los sitios en los que sea más sencillo, donde estén con menos recursos ocupados, etc.
Esto, hace un año y pico Google publicó el white paper de cómo funcionaba Borg por dentro, es muy interesante y os recomiendo que le echéis un vistazo. Para lo del white paper que os he comentado, aquí en esta slide podéis ver la ruta para acceder al PDF, por si os interesa, luego compartiremos esta presentación. Y a grandes rasgos, lo que nos ofrece Kubernetes, que es un proyecto open source de Google, es un sistema de orquestación de contenedores, ¿vale? Nos permite distribuir inteligentemente todos los contenedores que tenemos en nuestro clúster de máquinas heterogéneas y de una gran cantidad de máquinas. Esto facilita pues, la gestión, por supuesto. Uno se abstrae muchísimo de todo lo que tiene todo lo que tiene por debajo, no tiene que ir viendo, venga, cuál es la máquina que está más libre para poder ubicar estas tareas. Es modular, se pueden ir añadiendo pequeños paquetes que nos van a ayudar a hacer otras tareas, pues, por ejemplo, para parte de métricas, per se, no, o sea, como mucho viene con CAPython, que lo veremos más adelante, pero no tienes que instalar tú la parte de las métricas, etc. Toda la configuración de los proyectos, la configuración de casi todas las partes de Kubernetes se hace con unos archivos de configuración en formato YAML o JSON. Sobre todo vais a encontrar estos archivos en formato YAML, o es mi experiencia. Entonces, bueno, echarle un vistazo es muy legible, a mí me gusta, vamos. Bien, la arquitectura. Lo primero, quiero hablar de lo que son los pods. Kubernetes es un sistema de orquestación de contenedores, pero envuelve los contenedores en el concepto de pod. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estamos, por ejemplo, con Docker, bueno, todos conocemos la filosofía de Docker, ¿no? Que dice que un contenedor, un servicio. Pero hay veces que no es así exactamente, no nos interesa eso. A lo mejor tenemos un WordPress con un SQLite, que no tendría sentido que ese SQLite viviera solo. O sea, y tampoco tendría sentido que ese WordPress no tuviera SQLite porque no iba a funcionar nada en absoluto. Entonces, normalmente acudimos a esa ayuda de supervisor, que no se debería usar, pero que nos permite tener varios servicios dentro del mismo contenedor. Bueno, un poco para solucionar esto está el concepto de pod. También ha sacado en Docker Compose, por ejemplo, que ahora en vez de supervisor pues usamos Docker Compose, pues es un concepto súper parecido, el de pod con Docker Compose. Dentro de un pod, ¿qué ocurre con los contenedores? Comparten el namespace de red, el de hostname y todos los volúmenes que linquemos a ese pod. Y bueno, esto que pongo aquí del destino compartido, shared fate, que se dice, es porque si cualquier contenedor de dentro del pod muere, ese pod muere. Esto está bien, eso está bien porque toda la inestabilidad que podría surgir de ahí, pues simplemente quitas el pod y levantas otro con un buen estado para trabajar. Bueno, cuando trabajamos con pods y los archivos estos de configuración que os he comentado de YAML, normalmente no generamos un pod per se en Kubernetes. Normalmente se solía generar un replication controller, que es un pod al que se le dan unas normas, unas pautas, en el que le explicamos pues, que tiene que haber cierto número de réplicas y otras cosas más que para condicionar ese pod interno. Aunque esto tampoco se usa ahora porque se usa el replica set, es el replication controller moderno. La única diferencia, creo, entre replica set y replication controller es en cuanto a las etiquetas que se pueden manejar. Mientras que en el replication controller las etiquetas tienen que ser, pues por ejemplo, la zona es igual a interno, etcétera. En el replica set es más flexible y te permite decir si la zona está entre el set de interno, externo o proyectos puntuales, entonces hacer una serie de acciones. O sea, te permite hacer etiquetas de ese estilo. Pero aún así, lo normal no es trabajar con réplica set, sino con despliegues. El despliegue te permite también poner unas normas para hacer los updates del réplica set. Bueno, el esquema básico del clúster de Kubernetes, bueno, esto es un esquema de un clúster básico normal. O sea, casi cualquier clúster va a tener un esquema parecido. Tenemos el concepto de los masters, que se dedican a la gestión del clúster, y los nodos de cómputo. Vamos a hablar un poquito de lo que nos podemos encontrar en el máster. Si hay una pieza que yo considero que es el corazón de Kubernetes,
es precisamente etcd. etcd realmente es una base de datos de almacenamiento de pares clave-valor distribuida, y es donde se va a almacenar el estado actual de nuestro clúster y donde se va a hacer toda la parte de autodiscovery y donde se va a anunciar todos los cambios que han ido surgiendo en nuestro clúster. Todo esto viene ayudado por el API Server, que al fin y al cabo es una API REST para exponer y para comunicarse con etcd, y tanto el Kube Controller como el Scheduler, que nos ayuda a saber todos los replica sets o despliegues que hemos efectuado para saber si están en el estado el que nosotros queríamos en cuanto a réplicas y la versión de la imagen, etcétera, y también a la hora de hacer un nuevo despliegue dónde ubicar dependiendo pues, de las métricas que obtiene de todos los nodos de cómputo. Bueno, ¿qué nos podemos encontrar en un nodo? Vamos a explicar un poquito mejor el concepto de pod. Como podéis ver aquí, bueno, estos son la configuración del pod, que ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Dentro del pod, como hemos dicho antes, se comparte la parte de red. Esto hay que tener cuidado a la hora de gestionar los puertos, porque comparten ese namespace. Entonces, no tengáis dos servicios dentro del mismo pod que compiten por el puerto 80, porque vais a tener problemas. Esta parte de aquí, que es la parte del servicio, la vamos a explicar a continuación para que hagamos un poco nuestro esquema mental de cómo se hacen las comunicaciones dentro de Kubernetes. Básicamente el contenedor, el pod, lo único que tiene que especificar es su nombre, cómo se le va a seleccionar de una forma unívoca, ya veremos luego la utilidad cuando hablemos de los servicios, y qué puertos expone. Aparte también se le puede limitar, como podéis ver aquí, la CPU y la memoria. Esto luego va a venir bien pues, para hacer autoescalado, etc. Bueno, esto es un ejemplo de un YAML de configuración de un pod cualquiera. Bueno, no es un pod cualquiera, realmente luego vamos a ver un ejemplo utilizando este YAML, pero que no es de mucho interés. O sea, lo que sí que quería es que vierais un poco la estructura. Bueno, esto en teoría va todo a continuación, pero queda mucho más bonito así, creedme. Aquí lo que podemos ver es que se va a desplegar un contenedor con 3 réplicas, cuya imagen está aquí, es esta imagen que le decimos. Bueno, aprovecho para decir que todos los nodos tienen Docker corriendo y que con esto lo que vamos a hacer es manejar ese Docker. Si por ejemplo quisiéramos que nuestro Docker se conecte contra un registry local que tenemos y necesitásemos hacer algún tipo de configuración en Docker, como que sea que se pueda conectar contra nuestro insecure registry en nuestra red local, tendremos que configurar Docker en cada nodo para que efectivamente pueda hacer accesos a ese insecure registry. Lo digo porque esto me ha dado muchos quebraderos de cabeza al principio, entonces ya esto os lo ahorro. Y bueno, como veis aquí también estamos limitando el acceso a CPU y a memoria. Para que lo sepáis, en Kubernetes la CPU se divide en mili-CPUs, es decir, que con esto estaríamos teniendo acceso a un 10% de una de las CPUs y con esto a unos 100 megas de memoria. Y bueno, como podéis ver aquí abajo, estamos exponiendo el puerto 80, que no se me olvide. Vale, vamos. Esto sería una comunicación normal entre pods a través del servicio kubeproxy, que es lo que vamos a explicar a continuación. Porque muy bien, acabamos de explicar cómo se generan los pods y tenemos ahí una plantilla, entonces cualquier persona que se anime dice, bueno, pues voy a desplegar ya mi Nginx, pues total, está en Docker Hub, o con la plantilla le digo la imagen de Nginx, se la descarga, ¿y ahora qué? ¿Cómo accedo al Nginx? Bueno, pues un poco nos ayudamos de kubeproxy. Kubeproxy, que es un servicio que corre en todos los nodos de Kubernetes, es una especie de reglas de IP tables distribuidas y que va a ofrecer una IP virtual por cada servicio en cada nodo. Y lo que va a permitirnos son las comunicaciones, y es decir, cómo nos vamos a comunicar con esos pods. Vale. ¿Qué cosas podemos configurar en kubeproxy? El selector, que es hacia qué nombre de pod
vamos a apuntar ese servicio, de forma que siempre que atacamos a ese servicio acabe en alguno de los pods que tengan este selector, este nombre, bueno, el protocolo. Y después el puerto objetivo y el puerto al que va a aceptar las peticiones el servicio. De tal forma que si quisiéramos hacer un servicio para nuestro Nginx que hemos levantado con unos estáticos, lo que tendríamos que hacer es puerto, bueno, a lo mejor me da un poco más igual el puerto, pero el target port, tal y como habíamos expuesto, el puerto 80, tiene que ser el puerto 80. Y luego el tipo es cómo vamos a exponer nuestros servicios hacia el exterior, ya no hacia dentro de Kubernetes. Que aquí sobre todo recomiendo dos. Hay uno que es con load balancer, que pues, de terceros se configura, cada uno te va a dar sus propias indicaciones, o exponiendo, o sea, con el tipo node port, exponiendo un puerto en todos los nodos de cómputo, ya que el servicio está en todos los nodos de cómputo, exponiendo un puerto el cual va a atacar directamente a ese servicio. Bueno, esto puede parecer un poco inseguro, incluso realmente puede ser inseguro, pero como está en tu red interna ya te encargas tú de poner las reglas y el firewall adecuado para que no haya problemas con eso. Además, hay que tener en cuenta otra cosa, y es que si empiezas a atacar siempre al mismo nodo, aunque luego la parte del servicio distribuya los pods adecuados, tienes un single point of failure, o sea que lo suyo es poner entre medias pues un proxy, un HA proxy o lo que quieras cuando vas a atacar a un Kubernetes con esta configuración. Bueno, este es un ejemplo de configuración de un servicio, siguiendo un poco con el ejemplo que teníamos antes. Como veis, el selector es la configuración app guestbook y el frontend como tier que estaba en el otro contenedor. El node port, que es el puerto que estamos exponiendo, tengo configurado este clúster de Kubernetes sobre el que vamos a hacer las pruebas exponiendo solo puertos entre el 30 y el 32.000, entre el 30.000 y el 32.000. Tienes que configurarlo de una forma especial para poder exponer puertos privilegiados, los primeros 1024, entre ellos el 80 y el 443. Bueno, y aquí lo especifico que es node port, la configuración de cómo vamos a exponerlo y cómo se hacen las conexiones. Ya sabéis, cualquier cosa que entre uno de nuestros nodos a este puerto va a ser redirigido al puerto 80 de nuestro contenedor que cumpla con esas reglas de selección. Vale. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo sería la comunicación. Tenemos un servicio A que tiene un puerto expuesto, le llega una petición al servicio, el servicio busca ese puerto con qué pod lo tiene que comunicar, le llega a la capa de pods y hacen lo que tengan que hacer y luego se pueden comunicar con otros pods también a nivel del servicio. Un poco de funcionamiento interno. Si tenemos un scheduler que se dedica a elegir por nosotros en qué nodos de cómputo queremos desplegar cada uno de los contenedores, es difícil saber algunos de los parámetros de los contenedores, como entre ellos la IP, cada uno va a tener su IP asignada. Entonces hay dos estrategias recomendadas para poder acceder a esos contenedores. Una es por variables de entorno. Cuando se crea un servicio, ese servicio, información sobre ese servicio va a estar como inyectada en todos los contenedores, en todos los pods, en forma de variable de entorno. De forma que siempre que se haya generado primero el servicio vamos a tener esa información. Y la otra y más recomendable es con un servicio de DNS, que no viene por defecto configurado en Kubernetes, es una de estas cosas que os explicaba de la modularidad de Kubernetes, hay que instalarlo, pero que una vez instalado, solo con decir que quiero conectarme con el servicio frontend, ya directamente esa petición se va a gestionar en la parte de kube-proxy y se va a llevar hacia los pods de ese servicio. Vale. ¿Cómo se hace esta conectividad dentro de Kubernetes? Todos hemos trasteado alguna vez con Docker y hemos visto que Docker nos pone por defecto un bridge, Docker 0, habitualmente, sobre el que todos los contenedores de esa máquina se pueden comunicar, una red en la que se pueden comunicar.
Hay varias estrategias en Kubernetes para comunicar estos bridges de cada uno de los nodos. Una de ellas es Flannel, que es para mí la más sencilla, también se puede hacer con OpenVSwitch y Calico y otros muchos sistemas de SDN. Flannel lo que hace es genera una subnet, clase B por defecto creo que es, en tu nodo, y luego genera una configuración para el Docker que reinicia en ese nodo para que esté enmascarada ese bridge dentro de la subnet. Y luego, atacando a etcd, entiende Flannel dónde están todas las máquinas y cómo tiene que conectar cada una de esas subnets de Flannel entre sí. Luego lo veremos en etcd cómo aparece reflejado, pero es bastante sencillo y así os hacéis un poco la idea. De esta forma, la conectividad entre dos pods de dos nodos diferentes pues sería un poco, atacan a Docker, que está enmascarado por las subnets de Flannel, Flannel sabe que esa petición la tiene que conectar contra otra interfaz de Flannel en otra máquina y directamente se hace el camino inverso y se termina la conexión. Bueno. Un ejemplo un poco siguiendo con el otro ejemplo que habíamos puesto, muy parecido, es si por ejemplo tenemos un pod con Nginx y otro con un WordPress y atacamos directamente el Nginx lo que va a hacer, entendiendo la resolución de DNS que hemos comentado antes, va a preguntar por dónde está el Docker, el pod de WordPress y luego se hará, tras resolver la petición, el camino inverso y así es como se comunicará con el exterior. Eso sería un camino entero de lo que haría una petición cuando entra por uno de los puertos que hemos configurado en uno de los nodos. Bueno, os voy a enseñar un poco cómo sería un despliegue. A ver. Vale, aquí tengo la terminal. A ver, Nacho. Sí, pero... Vaya. Para el zoom, ¿cómo lo...? Vale. Es que la manzanita. ¿Se ve bien o hago un poquillo más de zoom? Bueno, es que si no, no voy a tener espacio casi para el resto. Un momento, que tengo... Vale. Esto sería un máster del clúster de Kubernetes, ¿vale? Ahora mismo, si hacemos el comando para poder acceder a todo lo que hay en el clúster es kubectl, vamos a hacer un get pods y nos dice que ahora mismo no hay nada instalado. Esto podría ser que también hay cosas instaladas en otros namespaces, o sea, si hacemos un kubectl get namespaces, sí que nos va a decir que están otros que son propios del sistema, tanto el default como el kubesystem, ahí están almacenados todas las partes de la GUI, que tiene una pequeña GUI, y la parte de DNS, etcétera. Pero bueno, en el que nosotros estamos ahora mismo no hay nada, así que no hay magia. Ahora vamos a ver cómo se hace, cómo se despliega la aplicación y vamos a ver todos cómo falla el efecto demo y vamos a ver cómo lo solucionamos. Entonces, tan fácil. Bueno, vamos a ver primero los archivos de configuración. Bueno, podéis ver aquí que hay una serie de YAMLs, todos son de servicios y de deployments, lo que habíamos hablado antes. Entonces, tan simple como kubectl create -f, utilizando los archivos que estén todos en la carpeta guestbook. Bueno, aquí, tal y como podéis ver, te avisa de que estás poniendo un puerto para que... Vaya. ¿Ya? Bueno, te avisa de que estás poniendo ese puerto para que lo sepas, lo cual es de agradecer. Y entonces ahora debería haber más pods. Vale, aquí tenemos todos los pods y están funcionando. De primeras tardaría más, como ya he hecho pruebas sobre esto un poco para acotar el efecto demo, ya tiene las imágenes en cada uno de los nodos descargadas. Lo normal es que tarde un poco más porque tiene que hacer el pool de las imágenes.
Entonces tenemos aquí, es un ejemplo con 3 frontends y con un clúster de Redis en el que se va a mostrar una web en la que tú puedes meter pues, lo que sea y se queda almacenado. Vamos a ver un poco esto. Espérate. ¿Esto tiene navegador, Nacho? Sí, creo que sí. Command T. Ajá. Como en todos los ordenadores, ¿no? Es fácil decirlo, pero... Kubernetes, pero el Mac no. Vale. Vamos a ver primero las IPs que tienen los nodos para luego poder atacar a los nodos y ver cómo funciona todo esto que os hemos estado contando. Vale, vamos a coger una de las IPs de uno de los nodos. Sería esta. Command C. Vale. Con handicap. Una maravilla esto. Bueno, ¿y a qué puerto íbamos a atacar? Habíamos dicho el 30.042. Vale. Eso es. Bueno, oye, pues mira, ahí tenemos esto. Esto es el guestbook. Es el ejemplo en el que si ponemos... Esto sería quedar almacenado. Vale, todo perfecto. Ahora vamos a ver cómo se han ubicado todos estos contenedores, cómo se han ubicado dentro de nuestro clúster de Kubernetes. Esto es una maravilla, ¿eh? En cuanto pillas lo del command, ya va solo. Vale. Bien. Vamos a hacer una lista de dónde están ubicados cada uno de los contenedores, ¿vale? Para ver si el scheduler ha hecho bien su trabajo y lo ha distribuido bien por todo el clúster. Al fin y al cabo el clúster estaba vacío, así que lo suyo es que los 3 frontends se hayan distribuido sobre los 3 nodos de cómputo. Vamos a ver cómo me deja mal. Oh, mira, hemos tenido suerte. Si veis aquí los 3 pods de frontend, efectivamente que están... Vale. Bueno, lo veis ahí, ¿verdad? Efectivamente, los 3 nodos de cómputo están distribuidos, o sea, los 3 nodos de frontend, pods de frontend, por favor, están distribuidos en los 3 nodos de cómputo, ¿vale? Que son esos que veis que terminan ahí con la 120, 61 y la 12. Ya no me muevo. Vamos a probar a hacer un escalado hacia abajo para que se borre uno de los pods y vamos a ver que efectivamente, aún accediendo al puerto en el que estaba ese pod, va a entrar, va a conectar contra el servicio de kube-proxy y se va a distribuir hacia un pod donde toque. Entonces, hacemos el kubectl, esto era un deployment. Bueno, espera, vamos a mirar primero los deployments que tenemos, que no me acuerdo bien de los nombres. Vale, ahí tenemos los diferentes deployments que tenemos. Vamos a coger el de frontend y vamos a escalar para abajo. Esto es interesante porque veis que hay diferentes columnas. Te dicen el estado deseado, el estado actual, si están al día, porque puedes haber hecho en el deployment, una de las cosas que añadían sobre los replica set es el poder hacer actualizaciones de las imágenes o del estado que tiene y los que están disponibles. Entonces vamos a hacer el scale. Ya verás cuando te toca a ti. Eso es por el comando, por el command. Ah, me falta un aire, sí, gracias. Uno que estaba atento, joder. Vale. Y una N.
Claro, así yo también lo veo. Vale, y ahora nos dice que ya ha escalado. Entonces vamos a volver a ver los deployments. Dice que efectivamente hay 2 deseados. Vamos a ver cómo los ha ubicado, o sea, cuál es el que se ha pulido, básicamente. Y vemos que el 12 es el que no está. Yo ya no sé qué hacer. No puedo aguantar tanto la respiración. Me quedan 5 minutillos. Bueno, Command C era, ¿no? Mira, efectivamente teníamos el 12 por casualidad. Esto sí que es por casualidad. Entonces vamos a hacer... ¿Esto tiene F5, Nacho? O... Joder, ¿en serio? Bueno. Hacemos comando R. No sé si he salido... ¿Lo apreciáis, la barrita esa? ¿Veis, no? Comando R, efectivamente seguimos atacando al mismo nodo, que ya no hay ningún pod en ese nodo, pero pasa por el node port que tenemos expuesto a la capa de servicios, y efectivamente la capa de servicios ya lo distribuye hacia uno de los puertos. Hace una especie de round robin, o sea, creo que balancea por carga. Y vemos que sigue funcionando. Crucemos los dedos. 3. Parece que sigue funcionando. Bueno, vamos a quitar todo esto. O sea, vamos a ver que efectivamente... Vamos a ver cómo se quitaría todo el despliegue que hemos hecho, porque a lo mejor queremos tener la máquina limpia, vamos a hacer otros despliegues, o queremos ver que efectivamente esto no es un script que me he hecho yo en casa y que está funcionando por detrás. Entonces, tal y como habíamos creado antes, hacemos el delete y lo único que tenemos que hacer es seleccionar la carpeta donde habíamos generado todo. Tarda un poquito, de hecho habrá algunos pods que no haya terminado. Bueno, ahí están terminando, pero estos ya no son los de Redis, así que en teoría, si ahora vamos al navegador y hago Command R, ahora debería cascar. Gracias a Dios, ha fallado. Si no, está muy turbio y sospechoso. Bueno, y básicamente aquí termina la charla de Kubernetes. Espero que hayáis aprendido un poco y las dudas que tengáis, pues ahora o más adelante, incluso por correo. ¿Alguna pregunta, alguno? ¿Cuál es la forma más fácil de empezar a usar Kubernetes? Pues, mira, esto está montado sobre DigitalOcean. Monté 4 máquinas de estas de las baratas, de las más pequeñas, con un Ubuntu 14, porque el ejemplo de Kubernetes para instalarlo sobre el bare metal de Ubuntu hace hincapié en que lo haga sobre 14 porque podría no irse bien con la parte de systemd que la actualizaron más adelante, tanto en 15 como en 16. Entonces yo te diría que siguiendo esos pasos, los del ejemplo para instalarlo en bare metal con Ubuntu, configurar un archivo de configuración, de hecho te lo voy a enseñar, archivo de configuración. Vale. Google Cloud también es relativamente sencillo, ¿no? Tienes tienes $300 gratuitos, me parece, y ya tienes configurado el... Lo que pasa es que en Google Cloud te vas a extraer un poco de algunas cosas. Sí, entonces, si quieres primero ver todo Kubernetes con todo su esplendor, pues a lo mejor esto, y si no, lo que quieres pues es más automático y tal, pues Google Cloud. Te voy a enseñar. Mira. Vaya. Si ves... Bueno, vamos a ver si no me muevo mucho. Si ves aquí, lo único que tendrías que configurar en este archivo son los nodos que estás exponiendo. Los nodos tienen que poder verse entre sí y desde el archivo, desde el que inicies la configuración, tienes que poder acceder por clave y como root o como usuario que pueda hacer sudo. Aquí le dices, en este array porque es en bash, le dices los roles que van a tener cada una de las máquinas que has puesto arriba, por orden, el mismo orden. A significa que va a ser master, e I que va a ser de cómputo, y también tiene la figura de AI todo junto, por si quieres que cumpla los dos roles. Y creo que más abajo, bueno, sí, especificar el número de nodos, que lo ves ahí, que ahora mismo son 3, y ya está, no tendrías que tocar nada más. Luego, si quieres algo especial en tu configuración en cuanto a cómo funciona la red de Flannel,
o el rango en el que se mueven las IPs de los servicios de Kubernetes, etcétera, cosas un poco más especiales, pero en principio, para empezar a ir tirando, solo con eso. Esto me ha recordado que os he prometido antes mirar lo de Flash. Si me deja. Bueno, me ha recordado. Esto, ¿soy yo o es él? ¿Será el micro ese, no? Pues puede ser. Vamos a acceder desde el master al etcd, que es lo que os he dicho, donde se guarda toda la configuración. Vamos a hacer un etcd ls. Vemos que la configuración se guarda sobre todo en la parte de CoreOS. Como yo soy muy malo con los nombres, voy a ir poco a poco, es un poco rollo, pero CoreOS, pero así lo veis. Sobre todo hay que ponerlo de etcd-ctl antes. Vale, ahí tenemos la parte de network. Bueno, y creo que después va subnet. Vale, y ahí veríamos todas las subnets de Flannel y cómo se puede comunicar con ellas. Vamos a coger uno de ellos para que veáis la información. Vaya. Chicos, yo no sé si estoy tocando algo. Está el botón pillado o algo, está Marco. No, mira a ver si está el botón bien puesto. Bueno, haciendo un get. Yo creo que a ti te va a merecer más la pena coger el micrófono, ¿eh? Sí. Bueno, y ahí podéis ver un poco ese Flannel, dónde está enmascarando el Docker, en qué, la IP del nodo, y bueno, os hacéis un poco la idea de cómo funcionaría. Y con esto creo que he resuelto tu duda, ¿verdad? ¿Alguna duda más? La correlación de puertos que hay entre Kubernetes y Docker, ¿se hace a través de los archivos de configuración YAML o...? Sí, tienes que exponerlo en el Docker, en el Dockerfile, y luego en el YAML cuando levantas el replica set o con el deployment es donde le dices los puertos que estás exponiendo. O sea, es un expose en el Dockerfile y luego en el YAML Sí. el mismo puerto, tiene que ser el mismo. Sí, al que tienes que apuntar, sí. De hecho, mira, te lo voy a decir ahora. Si veis aquí en la configuración, abajo del todo estará expuesto el puerto 80, porque esto es el de configuración de... ahí lo tienes, container port 80. Y luego en el servicio, acuérdate que tienes que linkar el puerto que accede el servicio, o sea, que acepta datos el servicio, y luego el target port, que sería este, puerto 80 del contenedor. ¿Esto al final hace una llamada a un Docker Run con los puertos que le especificas aquí? A ese nivel no te sé decir, no sé cómo... El Docker Run yo juraría que no es exactamente igual, pero no te lo puedo asegurar, ¿eh? Eso lo tendría que mirar. ¿Arrancar el contenedor o tenerlo ya arrancado? ¿No? Sí, el contenedor luego arranca. De hecho, bueno, ahora se puede ver que tenemos contenedores, los que os he dicho de DNS, etcétera, están arrancados a lo largo de todo el clúster. Entonces, podemos ver aquí, un momento. Vale. Esto, si hacemos un... Vemos que efectivamente algunos de ellos pues tienen contenedores levantados, como pudiera ser alguno que puedas ver. Mira, el del dashboard, que es bastante obvio, el de dashboard, etcétera. Por ahí también está levantado el de servicio del DNS, aunque ahora mismo no lo veo, pero sí, efectivamente, es que funciona, es que es Docker, o sea, realmente lo que se dedica es de ordenar a Docker que haga lo que... A llamar a Docker por Sí. Vale, es que has comentado lo de los Dockerfiles. Claro, si tú haces un pool, no usas Dockerfile, porque ya te bajas la imagen creada. Bueno, nosotros, por ejemplo, aquí utilizamos nuestro propio registry. Entonces, nutrimos nuestro registry de las imágenes de Docker que queremos. Y luego sobre eso, y por eso os he dicho lo del Insecure Registry, porque ya me di de cabezazos. Pues yo creo que ya. Muchas Luego, gracias. si surgen dudas, ya más adelante también podemos hablarlo. Muchas gracias. Nada. Bien. Vale.
Bienvenido. Yo soy David Navarro y os vengo a presentar Elastic Cube. Va a ser bastante fácil y bastante rápido porque han hecho la presentación estupenda antes de Kubernetes, así que va a ir fluido. Trabajo ahora mismo en Elasticbox, que es una empresa que se dedica precisamente a esto, a generar un producto principalmente, ahora mismo dos, que es Elasticbox y Elastic Cube. Elasticbox es una plataforma de gestión para multinube, para gestionar las aplicaciones en diferentes clouds y hace desde aprovisionamiento de servidores hasta gestión de configuraciones, tanto apoyándose en otras tecnologías que ya hay como directamente con nosotros. ¿Y qué es Elastic Cube? Elastic Cube es la visión o una herramienta para dar precisamente esto, una plataforma de gestión encima de Kubernetes. El objetivo, porque lo que ha estado contando Alfredo está muy bien, y de hecho lo utilizo porque la línea de comandos de Kubernetes es bastante potente y muy sencilla de utilizar, pero diferentes roles en la empresa no van a querer utilizar y luego no van a querer utilizarlo, van a tener que estar acordándose de cuál era el nombre, cuál era la línea de comandos, y una parte de ello es nosotros mismos para tener una visión global de qué está ocurriendo, una función similar a la que tiene el dashboard. Entonces, para poder utilizarlo en ese sentido, en el sentido de tengo mi catálogo, porque voy creando contenedores, voy creando recursos, voy a hablar de un tipo de recurso más de Kubernetes que es chat, que son los chat de Helm. Todos estos recursos, una vez que tienes un catálogo potente, el siguiente paso es decir, bueno, pues lo ofrezco a todo el mundo en la empresa. No tengo que ir llamando a la gente de operaciones o de DevOps a decirles, vale, desplígame, no sé qué, o tener que ir buscando yo en el catálogo. Digo, bueno, pues necesito un WordPress para hacer una demo para lo que sea, necesito esta plataforma, necesito un esclavo de Jenkins, voy a probar unos Jenkins para lo que necesite. Poder la gente simplemente entrar, cotillar lo que hay disponible y ir probando, ¿vale? Dentro de eso, una vez que intentas dar ese caso de uso, el siguiente paso es, bueno, que no todo el mundo tenga acceso a todo. Si en una empresa tienes varios productos distintos, no todo el mundo tiene que tener acceso a todos los productos en todos los estadios. Entonces hay un punto ahí de autenticación y autorización. Y una vez empiezas ya a jugar a gestionar esas cosas, especialmente cuando no son profesionales, te faltan los puntitos más de, bueno, notificaciones de te dejaste este puñetero container ahí corriendo, tienes un mes, te has olvidado de esta máquina virtual y no están cobrando todo por esto. Ese tipo de situaciones que pasan, te gustaría que el usuario lo reciba, le llegue la notificación y le puedas echar la bronca de verdad. Y el siguiente punto es, una vez tienes un sistema que es un poco más grande que un Kubernetes con un nodo o dos, te gustaría ver pues, gráficas de consumo, qué ha ocurrido, qué ha pasado, quién ha metido mano, todo este tipo de cosas. Y precisamente toda esa visión es la visión que estamos intentando construir con Elastic Cube, ¿vale? Elastic Cube también es open source, la licencia Apache 2, ¿vale? Podéis entrar, cotillar, de hecho os enseñaré un poquito cuál es la arquitectura para que podáis meterle mano si queréis, porque es bastante sencillo. Y por supuesto, si mandáis, pues perfecto, muchísimo mejor. Estamos en contacto, si buscáis de Kubernetes, estamos intentando estar en contacto con la comunidad y ofrecer servicio porque Kubernetes ha empezado hace muy poco y hay pocos servicios asociados alrededor. Voy a entrar, ahora yo voy a entrar directamente a saco una demo. Voy a enseñar esto y voy a enseñar un pequeño producto que tenemos más, que bueno, pequeño, tampoco pequeño, que es un plugin para Jenkins, para orquestar con Kubernetes, que si empezáis a utilizar Kubernetes podrás hacer diferentes tareas dentro de Kubernetes, que voy a pedirle que lo presente a Oscar, que él se lo conoce mucho mejor. Entonces, aquí os he dicho que para obtenerlo simplemente esta línea de comandos. Entonces, no tengo el micro, Vale, simplemente entráis, no sé si se ve muy bien, pero básicamente aquí tenéis un comandillo y que el único requisito que tenéis es que tengáis un Kubernetes ya configurado y que tengáis el kubeproxy, que básicamente es la línea de comandos que está utilizando él, todo configurado para poder operar en el clúster. Él se encarga de desplegaros ahí Elastic Cube y montarlo para vosotros. Voy a montar a ver qué tal el efecto demo. Esto va rápido porque lo he probado antes, normalmente tarda unos 3-4 minutos en descargarse todas las imágenes. Zoom. David, zoom. ¿Eh? Zoom.
A ver. Pero básicamente, este es un pequeño de comandos. Si queréis podéis jugar a leerla, es muy sencillo, es un poquito de bash, que lo único que hace es los despliegues que ha estado haciendo, coger y desplegarte, asegurarse que hay el servidor, la base de datos, balanceadores de carga, montar todo y dejártelo configurado. Pero vamos, podéis jugar a verlo. Entonces, una vez que hagáis esto, fingimos que hemos esperado los 3 minutos. A ver. Venís aquí, que lo tenía ya, pero no sé si le pega la misma. Por cierto, el clúster, solamente para mencionarlo, yo lo he montado con Google Cloud. O sea, que si queréis jugar con Kubernetes un poquito, yo os recomiendo cosas en Google Cloud. Si no os importa pagar lo que os cuesta en 2 o 3, una máquina, 2 máquinas o 3, 3 clics y no pregunta nada. Y la otra opción, de hecho, que os contaré es que con ElastiQ hay un background que te levanta ya un clúster de Kubernetes para jugar y un ElastiQ, o sea que le das background tab y te lo descarga todo y lo tienes ahí por SSH. ¿Vale? Entonces, esto es un ElastiQ sin configurar, ¿vale? Esa es toda la configuración que hay, no hay más cosas que hacer. Relleno las típicas credenciales, que es la primera cuenta y la cuenta de administrador, porque como os he dicho, hacemos un poco de autenticación y autorización. Y esta es la creación de cuenta. Este va a ser el primer usuario administrador. Puedo ir metiendo, lo veis aquí. Lo vamos a poner más grande. Ah, sí. A ver si... ¿Se ve más o menos así? Aquí podéis ir metiendo más, invitar usuarios y ir metiendo más, ¿vale? La primera configuración es pues cuál es dónde encontrar ElastiQ, qué DNS le queréis poner, qué dominio, para que podáis, por ejemplo, invitaciones de correo, este tipo de cosas, o Google ID. También tenemos soporte para SAML, porque si lo tenéis montado es fácil ir dando permiso a la gente. Y nosotros utilizamos principalmente un concepto que se llama chart, que no lo hemos mencionado. Un chart básicamente es un YAML parecido a lo que ha mencionado él, que es un compendio de más de un recurso de los que ha mencionado. Es decir, antes ha montado él, cuando ha desplegado una carpeta entera. Cada uno de ellos eran diferentes recursos de Kubernetes, como pueden ser servicios, replica set, deployment, y luego hay más tipos de recursos, ingress, más cosas. Entonces, además, según Kubernetes va avanzando, van apareciendo más. O sea, le estaba mencionando pod y replica set, que serían los iniciales, pero hay replica controller. Replica set salió poco después de que saliera ya, una vez que cogieron un poco de impresión en Kubernetes de que era lo que la gente necesitaba. Deployment es más nuevo y siguen saliendo más. Dentro de poco, creo que hasta final, ingress, siguen saliendo sistemáticamente. Entonces, una forma para nosotros de no tener que ir soportando cada una de las cosas es soportar ese formato que es chart, que inicialmente estaba desarrollado por Deis, pero ha pasado ya a Kubernetes. Ya es parte del estándar hace prácticamente nada. Entonces están evolucionando, es un sitio que está evolucionando muy rápido. Nosotros apostamos por esto para desplegar. Básicamente necesitáis apuntar a un repositorio de Git. El que dejamos por defecto se quedan ellos. Y ahí tenéis ya un montón de charts desplegados. Pero poned el que queráis. Y también si vais a hacer invitaciones por correo, pues SMTP y estas cosas. ¿Vale? Una vez hecho esto, en la plataforma de administración lo que se da es una visión global, digamos sin cortapisas. Ahí tienes acceso a todo, una visión global de la empresa. Luego si vas entrando a gente, puedes ir censurando que solo vaya en este namespace, por ejemplo. Que solo vaya... Entonces aquí puedes ir gestionando y ver todos los usuarios, namespaces que había mencionado, que como es un clúster vacío, tiene los mismos que él, default y Kubesystem. Todos los charts que ha sincronizado esto por detrás, que desde que lo he desplegado hasta ahora, se ha puesto a bajarse el Git de los charts que había, y aquí ya tiene un pequeño catálogo de charts que, bueno, tiene los sospechosos clásicos, Postgre, Elasticsearch, Minecraft, lo de siempre, ¿no? Y aquí las instancias que he desplegadas, todas sin importar qué namespace, que es sin importar, digamos, qué usuario, ¿vale? Una vez visto eso, como yo también, como administrador, también es un usuario, aquí elegirías qué namespace quieres trabajar y de aquí te mueves con instances y los charts para desplegar. De hecho, vamos a hacer aquí una prueba, aquí en default, que tengo un servicio de Kubernetes. Por ejemplo, vamos a desplegar un Elasticsearch.
podría poner tags y cosas de este estilo para configurarlo, y esto empieza a desplegar. Como os he dicho antes, esto despliega más de un chart de estos puede desplegar más de un recurso. Por ejemplo, en este caso, este chart ha desplegado un Elasticsearch y un Replica Controller. Bien, si entro aquí en el servicio te explica aquí qué selector tiene, que está buscando el provider Elasticsearch para encontrarlo, y qué son los tags que está encontrando y que está encontrando este pod. ¿Vale? Y aquí tiene un poquito de historia de está creando, cuando ha creado el pod, de sacar logs y cosas de este estilo. Este es el Replica Controller, aquí está el pod. En el pod tenemos más información, tenemos log del estilo, lo típico. Casi toda esta información la puedes conseguir en línea de comando, pero si, por ejemplo la de los eventos que está pasando, si ahora mismo me preguntáis cuál es la línea de comandos, pues tienes que tirar de mano, empezar a buscar con -h hasta que te acuerdas. Y aquí te da pues, una visión de qué está pasando, no solo desde el punto de vista de trabajo diariamente con esto, sino trabajo semanalmente con esto. Lo trabajo cada 4 días. Te dispara un poquito de qué eventos ha pasado y qué containers tiene. Elasticsearch. Lo último que quiero mostraros es que Elasticube corre en Kubernetes. Es una cosa, un componente más de Kubernetes y está aquí. Aquí podéis ver lo que tenéis configurado. Lo instalamos en Kubesystem como hacen todas las plataformas, todos los software que corren encima de Kubernetes y que da servicios a Kubernetes. Que además eso nos permite que no tengas que hacer configuración para dar permisos a acceso a la API. Porque todas las cosas que están en este namespace tienen acceso a los secretos que tienen acceso a la API, así que no tenéis que hacer nada de configurar nada si lo tenéis. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí podéis ver Elasticube Server, pues aquí tiene los diferentes containers que hay y todo eso, ¿vale? Entonces, voy a cortar un segundito y aquí, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se decía antes, y es que conocer un poco cómo funciona el software me ha costado, conocer un poquito cómo funciona el software da una sensación distinta. Tú puedes instalarlo, caja negra, funciona, y de hecho Elasticube en general funciona, no tenemos algo de tickets, pero no demasiado, y la mayor parte son de pequeñas cosas de instalación. Pero conocer un poquito cómo funciona, qué piezas hay, te hace luego tener intuiciones de qué está fallando y por qué. Entonces, os voy a contar un poquito cuál es la arquitectura para que al menos tengáis una visión de qué hemos hecho y por qué. Vale, aquí las piezas, no sé si veis el ratón, uso el ratón, así no me tengo que mover el micro. Vale, este trozo de aquí es Elasticube, que está dividido en 2 pods. Un pod son estas piezas de aquí, y un segundo pod es Mongo. Mongo está separado con un servicio externo. Aquí en medio de esta comunicación hay un servicio, lo que estaba comentando Alfredo. Y la pieza core, digamos, de Elasticube es precisamente esta API. Una vez que entro las peticiones por HTTP o WebSocket, porque la UI la estaba viendo que se movía más o menos fluida, aparte de las notificaciones, todo eso que lo tenemos todo enganchado con WebSockets a la API y luego a Mongo. Entonces, por WebSocket llega el engineer que separa un trocito pequeño de diagnósticos que está separado. Intentamos mantener los procesos pequeñitos y muy focalizados en un objetivo, y diagnósticos da unos pocos chequeos que te está chequeando algunas cosas de salud del clúster y sobre todo salud nuestra, porque uno de los casos más comunes de me falla al desplegar Elasticube es está mal configurado el clúster. Entonces hacemos las dos funciones de ayudarte a diagnosticar si algo falla para nosotros y ayudarte a diagnosticar pequeñas cosas que faltan en el clúster. Esta parte de diagnósticos está disponible aquí en la parte de administrador, y es una pequeña pantalla que está cada 30-40 segundos chequeando pues, que sigas teniendo conexión a internet, que los DNS los tengas bien configurados, que tengas Hipster, que es lo que da métricas, cosas de este estilo. Bien, entonces, si no estás entrando en la parte de diagnósticos, la parte de WebSocket está gestionada por la API. Puedes chequear, todo esto está escrito en Python, que se conoce bastante, así que no debería ser más, el código se lee bastante fácil. Esta API está enchufada y escuchando a 2 cosas: a Kubernetes, que hace peticiones GET y luego se conecta con WebSocket para suscripción, y luego con Mongo, que utilizamos el Replicaser, el upload, no sé si lo conocéis en Mongo, pero escuchas ahí los eventos y con eso utilizamos para comunicarnos con ciertas cosas, para comunicar a diferentes usuarios, si has suscrito un usuario o otro usuario que le lleguen notificaciones, ese tipo de cosas. Los chats también, como decíamos, intentamos mantener una filosofía de un servicio que haga una cosa pequeña. Los chats
es la parte que se sincroniza y eso utiliza un Git. Entonces por detrás hay un evento que está sistemáticamente haciendo polling, porque Git no soporta notificaciones, está haciendo polling al repositorio de Git y bajándose los cambios. Según hay cambios, lo que hacemos es sincronizarlos con Mongo, con la base de datos, así que esta comunicación es chequeas las diferencias que hay, escribes encima las diferencias y el sistema de replicación de Mongo nos permite tener notificaciones en la API y de vuelta navegando. ¿Vale? Y la API se está comunicando con Kubernetes, así que desde el punto de vista de nosotros lo único que necesitamos para correr es un Kubernetes, precisamente con los componentes que estaba mencionando, utilizamos el Kubeproxy para comunicarnos con KubeApp, con la API de Kubernetes. Y al estar metidos en el kubesystem no hace falta más configuración porque utilizamos la misma que utiliza el dashboard. ¿Vale? Vale, y la... Vale. Bien, y la última cosa que quería mencionar es que este tipo de servicio, yo espero, aquí he desplegado un Elasticsearch, pero el tener un catálogo aquí de servicios, estos son genéricos, son los que podemos encontrar en Docker en cualquier sitio, pero ir montando un catálogo interno de la empresa con el tipo de software que tenéis en la empresa, de un nodo de replicación del producto X, permite ir desplegando a gente de demos que tienen que hacer documentación, tienen que estar ayudando a hacer la documentación para hacer los vídeos. Permitir hacer este tipo de despliegues es muy útil y esto por supuesto integra completamente con el sistema de integración continua. Que tengáis por ejemplo un Jenkins que está desplegando el código cada vez que hay una pull request, este tipo de cosas. Acaba montando un catálogo de charts y ese catálogo de charts habilita a diferentes partes de la empresa, ya sea un sistema de integración continua como los empleados, a poder desplegar, a poder, sin estar todo el rato levantando el teléfono para llamar a alguien, o cómo se hacía esto, cómo era... Y bueno, ahí jugamos un poco a esa la visión que tenemos y que estamos intentando contribuir a la comunidad para que eso exista. Vale, pues muchas gracias y ¿preguntas? No me muevo aquí. ¿Alguna cosa? Sí. Has mencionado al principio gestión de configuración, si no recuerdo mal. Sí, pero eso es con Elasticbox, con otro producto. Os mencioné que nosotros estamos trabajando en eso y en esa visión de self-service, de tener un sitio en el que te despliega lo que tú quieres sin tener que preguntar a nadie y que luego sea responsable pues, de los recursos consumidos. En esa visión, en el mundo de containers es Elastic Cube, en el mundo de máquinas virtuales es Elasticbox. Eso está mencionando que nos centramos en ese tipo de casos de uso, en ese tipo de servicios, tanto para máquinas virtuales, si queréis cotillear, entrar en Elasticbox hay un montón de información, o te puedo responder, y no hacemos gestión de configuración de container porque se hace en tiempo de build. Y he visto que del tema de los charts, el catálogo que has acabado creando, ¿Sí? Perdona, pero no me ha quedado del todo claro de dónde sale todo ese catálogo. Y segundo, tema de versionado de los contenedores, ¿se puede gestionar desde ahí mismo o son distintos charts o cómo se visionaría? El tema, ahora mismo en el despliegue desplegamos la última, que de hecho suele ser las mejores prácticas. A ver si en alguno hay el enlace, si no te lo mando. Nosotros, todo este catálogo viene de aquí, de esta dirección de aquí. Es un repositorio de Git. Charts es un poco para mí el que faltaba de... Aquí está. Charts es el que faltaba de digamos, lo que han presentado. Uno de los recursos que se ha mencionado que realmente es un paquete de recursos que te permite empaquetar diferentes cosas que tienen más sentido juntas. Pues si tú vas a desplegar un replica set, un deployment con una versión de frontend, con un servidor detrás, eso va a ser otro replica controller. Entre medio son unos servicios que te va a hacer load balancer entre cada uno de los multilayer y el principio. Vas a ir montando todas esas piezas las pones juntas en un chart de este estilo. Entonces aquí hay un ejemplo que es el repositorio de ellos tradicional y puedes buscar o hacer fork. Una técnica de hecho hace mucha gente pues empieza un fork y empieza a montar en un repositorio privado, ir metiendo ahí las cosas que le van faltando. Me falta y vas ampliándolo poco a poco, aparte de que son bastante activos, es que si lo pasas empaquetado al software libre, tardan una semana, pero te lo acabas probando y acaba entrando aquí. Y si mientras aquí, solo por mencionarlo, aquí están los documentos que he mencionado, el replica controller, el servicio de un Jenkins, y aquí está el chart que describe la información, los metadatos, pues cuando estaba cursando los enlaces,
aquí, la descripción, quién lo mantiene, este tipo de cosas, que era la información que mostramos en otro sitio. Pero bueno, ahora mismo está aquí, este está enlazado a un antiguo, pero hace bastante poco se ha pasado a ser un proyecto oficial de Kubernetes, los charts, que al principio era solamente Days, y está evolucionando bastante rápido. Ahora van a sacar una versión 2 de esto, o ha salido ya o está saliendo en breves. No sé si contesto tu pregunta. Sí. Vale, gracias. ¿Vamos a preguntar más? Pues, Va a comentar ahora Óscar el plugin de Jenkins. Sí. Rápidamente. No te vayas, te quedas aquí y me ayudas. sí, Me pones allí y me haces de puntero. venga, si quieres. Sí, cállate, coño. Sí, ¿vale? Si tú me digas. Bueno, pues continuando con lo que decía David, bueno, tanto yo como otro compañero que estamos en la Streetbox trabajamos más en la parte de lo que es el integración continua, continuous delivery. Hemos cogido toda esa filosofía, la hemos plasmado en un plugin de Jenkins y pues es una semilla muy pequeña de algo que queremos compartir con vosotros, así pues nos dais feedback, nos decís si vamos bien, si vamos mal, si os gusta o no. La semana pasada lo compartimos en la comunidad de Kubernetes y gustó bastante, pero vamos, es un juguetito todavía. Esto es un bonus track que tenía la lista en el bolsillo y aquí lo hacemos. Bueno, características principales de este plugin. Bueno, pues si alguno trabajáis con Jenkins, integración continua y tal, sabéis pues lo que los estados de Jenkins son, lo que cuesta mantenerlos, cómo se estropean, el ciclo de vida que tienen, pues lo conocéis, ¿no? Pues entonces hemos cogido Kubernetes y utilizaremos Kubernetes para desplegar nuestros estados de Jenkins que trabajen ahí y veremos cómo nos cambia un poco la filosofía. Veréis cómo el plugin proporciona lo que es una experiencia totalmente integrada con Kubernetes, de tal manera que nos hace todo bastante fluido y fácil, y cómo, y incido en lo que decía David, cómo utilizamos otra vez la filosofía de charts para aplicaciones que han sido configuradas por otras comunidades, utilizarlas y desplegarlas desde nuestro pipeline de Jenkins. Lo veremos ahora en una demo, ¿vale? En lo respectivo al ciclo de vida de los esclavos, por ejemplo nosotros en el Streetbox tenemos esclavos, pues esclavos de Maven, esclavos de Linux, esclavos de Windows, cada uno de su tipología, construye lo que tiene que construir, ejecuta los builds que tiene y se van reciclando cada cierto tiempo. Al final son máquinas virtuales, cuesta mantenerlas ahí y la filosofía es tener una granja de esos esclavos preparada, más o menos configurada para el número de builds que tenemos y el propio Jenkins nos la va a mantener. ¿Cómo nos cambia la filosofía con Kubernetes? Puesto que desplegar un contenedor, ya habéis visto lo que es, pues ya no tenemos esclavos desplegados previamente. Lo que hacemos es, cuando se necesita un build, se encola, se ejecuta, se crea el esclavo on the fly, pum, hace su build y desaparece. Con esto, los que estáis en el tema, seguro que sabéis de lo que nos estamos ahorrando, ¿no? Esto es lo que os decía, desplegamos el esclavo, hace el trabajo que tiene que hacer, el build que le toca y nos lo quitamos en medio. En cuanto a la experiencia integrada totalmente con Kubernetes, pues me estoy refiriendo a que cuando utilicemos el plugin, lo metemos en Jenkins, veremos como si el propio Jenkins ha sido desplegado en una nube de Kubernetes, descubrirá toda la configuración de Kubernetes para nosotros, la tendrá, nos dará además una imagen por defecto de lo que es un esclavo de Jenkins básico que vosotros podéis cambiar y tenéis todo prácticamente AutoDevOps para empezar a ejecutar builds. ¿Vale? No tenéis que andar vosotros configurando cada cosa, se puede hacer, pero es una especie de autodescubrimiento que permite empezar muy rápido a trabajar. Y bueno, pues comentaros lo que decía de nuestra visión, ¿vale? Lo que son charts lo iba a mencionar, pero bueno, si ya que lo has dicho tú, pues ahí lo dejamos. Esto simplemente es que veáis un poco, lo vais a ver ahora en la demo, pero bueno,
simplemente cómo se integraba lo que es el interfaz de Jenkins con Kubernetes y cómo lo hemos pensado nosotros. Vamos a hacer la demo, que tardamos nada. Bueno, mencionar también, ahí tenéis el repo, igual que Elastic-Cube, esto es para que colaboremos todos. Nosotros solo lo hemos empezado, así que pues si nos echáis un cable, pues genial. Y vamos a hacerlo de la demo. Vale. Yo parto directamente de Elastic-Cube. La manera más rápida que he conseguido yo aproximarme a Kubernetes es correr Elastic-Cube y ya tengo un cluster de Kubernetes aquí corriendo preparado para jugar. ¿Vale? Entonces, aquí en la parte de administración de Elastic-Cube, si os fijáis, le configuramos el repo de char que queremos. Como decía David, esto es un fork del Helm. Y aquí, ¿qué hemos hecho nosotros, por ejemplo? Pues si vamos a desplegar esclavos de Jenkins, pues necesitamos el puerto JRP disponible para que se conecte. Pues hace poco les mandamos la pull request, nos lo han admitido, ya tenemos en el char de Jenkins ese puerto abierto para que nuestros esclavos se puedan conectar directamente al máster. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues jugueteando con, por ejemplo, con despliegues de Rabbit, pues en una imagen, oye, que tenga el plugin de management habilitado para que nos podamos conectar a la consola de Rabbit y podamos ver las colas, etc. Vale, pues aquí las instancias, los charts, cogeré de Jenkins, no le voy a poner un label. ¿Veis? Se despliega el Replication Controller. Ahí está desplegado aquí tenemos nuestro Jenkins. Vamos a instalar nuestro plugin. O sea, como veis, hemos utilizado el propio Elastic-Cube para desplegar el que va a ser el máster de Jenkins dentro del cluster de Kubernetes. Esto está bien. Plugins. Metemos el plugin ahora mismo. No está el plugin de Jenkins integrado con Jenkins, no con Elastic-Cube. Pero vamos, me gusta mantener esta pantalla aquí porque es una de las mejores maneras de demostrar qué está pasando dentro del cluster de Kubernetes. Así que lo voy a utilizar de pantalla para que veáis lo que hacemos. ¿De acuerdo? Entonces entramos a la configuración de Jenkins. ¿Veis esta parte de aquí? Quieto. ¿Veis lo que os decía? Hemos desplegado Jenkins, el maestro, dentro de la nube. Esto nos ha cogido directamente, nos ha creado la configuración de la nube local de Kubernetes, con el endpoint que le tenemos que dar a cada uno de los esclavos para que se conecte al maestro, con el repositorio de charts preconfigurado, porque en este caso por defecto es este, lo tenéis aquí, lo cambiáis, ponéis el vuestro, y con una imagen previa de lo que sería un esclavo de Jenkins que correrá dentro de un pod, de los que comentaba. ¿Vale? Esto es, como veis, la URL del maestro al que se conectan los esclavos. Vamos a testear cada una de las cosas. A ver si aquí tengo conexión y todo como tiene que ir. Perfecto. El formato del YAML. Pues nada, fenomenal. Como veis, yo todavía no he metido nada. Simplemente lo he desplegado y ya está. Pues me vengo a Jenkins. Creo mi job. He hecho unos pocos, Aquí tengo mi job de Jenkins y ahí tengo borrar un chart o crear un chart. Como podéis imaginar, aquí irán apareciendo más opciones. Podemos en el futuro manejar componentes de los que comentaba Alfredo que están dentro de un clúster. Podremos
construir nuestras imágenes de Docker, crear nuestros propios chats, subirlos, testear. El pipeline las posibilidades son enormes, ¿vale? Me coge por defecto la nube que se me ha preconfigurado antes, el repositorio que tenía pues el de por defecto, me cojo pues no, voy a coger el Rabbit, lo tengo ya medio trasteado. Lo quiero borrar cuando termine el job y además para poder verlo un poquito de tiempo pues ejecutaremos aquí un save 20 segunditos, vale, le encolamos, ejecutamos nuestro build, ahí aparece, a ver lo que tardará nuestro amigo Jenkins porque lo que es el clúster va a volar. Ahí está. ¿Vale? Voy a refrescar la... No sé si lo vamos a... ¿Veis? Ha desplegado el esclavo de Jenkins, el esclavo ha desplegado el Rabbit con su servicio, como es un char, pues viene con su servicio, con sus replicas de controllers, se lo cepilla, he hecho, si un poquito más de tiempo, me ha dado tiempo pues, a testearlo o a lo que... O también lo puedo dejar ahí y jugar con él. Pues... El log del build, perdón. El log del build. ¿Verdad? El log del build Sí, aquí lo tienes, mira. Aquí vemos exactamente. Aquí lo veis, desplegando el chat de Rabbit, el chat está desplegado, accesible y me lo cepillo. Hemos levantado un esclavo, dentro del clúster, el esclavo se ha conectado al maestro, hemos ejecutado el build, hemos desplegado el chat, podríamos haber hecho algo en el chat o lo que quisiéramos. Si hubiese habido una compilación, se vería el log de la compilación, del empaquetado. Claro. Es que es un job de juguete. Pero, claro. Es simplemente pues, una manera de desplegar chat de dentro de un job, utilizando Jenkins y viendo además, integrando el caso de uso de gestión del ciclo de vida del esclavo de Jenkins. Pues esto es todo. Así que preguntas, lo que queráis, aquí estamos. Y yo. Hay que darle algo vista. En la configuración del build, cuando ¿Sí? del job, cuando decía que usara el plugin vuestro, decíais escogíais la plantilla del esclavo o algo por el estilo. Es decir, si tuvieras diferentes esclavos de diferentes tipos. De hecho, ¿lo seleccionas? sí, mira, de hecho si viniéramos aquí. He utilizado la que por defecto nosotros autodescubrimos, pero si tú vienes aquí, puedes añadir más imágenes de pod. ¿Lo ves aquí? Me añadiría otra imagen y luego yo puedo utilizar cualquiera de las dos que yo he decidido. Cada una se asocia esa imagen a un tipo de nube, igual que un repositorio. Es decir, yo tengo mi nube de Kubernetes, repo de charts, tipo de esclavo. Y luego tú ya en el job juegas con las configuraciones que has predefinido antes. Seleccionas las tres cosas. Claro. Vale. Pero las configuras aquí. Y una vez que ya las tienes, tú ya en el job simplemente es escogerlas. O si quieres tocar aquí directamente en esta y cambiarla, pues lo podrías hacer aquí. Esto es un poco laborioso ahora mismo. Aquí se pueden, pues no sé, podríamos ofrecer un formulario de configuración. Lo que pasa es que nosotros directamente pegamos el YAML y es un poco más artesano, pero pues como decía, pues esto es una semilla de algo que se está creando. ¿Más? ¿Os gusta? Joder, aquí se ve de maravilla, lo vuelvo a hacer. Que se vea un poquito más. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos por venir. El próximo
meetup será ya en septiembre seguramente. Tenemos varias ideas que nos han pasado, la gente de Amazon Web Service para hacer algo de IoT, y también nos ha mandado una persona algo sobre Kubernetes para profundizar en un tema de Kubernetes. Así que nada, vamos a la cocina, que tenemos unas cervezas, unas Coca-Colas y vamos a algo. Muchas gracias.